Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Y hoy nos encontramos en la mitad del mundo, en Ecuador, más precisamente en Quito. ¿Sabías que en este lugar puedes estar en dos hemisferios a la vez? Estamos en el lugar donde el hemisferio sur y el hemisferio norte se unen y podés estar parados en dos lugares al mismo tiempo. Una cosa increíble. Vamos a hacer un recorrido por este lugar, vamos a ver todas las regiones del Ecuador, nos vamos a subir un globo aerostático, vamos a hacer la cima del monumento. Esperamos que disfruten del video y acompáñennos. Son las 6:25 de la mañana, están por inflar el globo los chicos de Turismo Pichincha. Nos vamos a subir por primera vez a un globo aerostático. Está muy nervioso. Dice que el globo va a permanecer 10 minutos por cada uno de la gente que está acá filmando. Así que bueno, estamos esperando que van a inflar el globo en este momento. Ya está lleno de creadores de contenido del Ecuador, así que estamos re contentos. Quédense con nosotros que les vamos a mostrar todo el día de hoy. Acá está Facu, miren cómo sale inflando el globo. Yo pensé que, claro, capaz que la primera inflada es con aire y después con fuego, porque ahí están los... No sé cuál es su nombre, pero tienen los que tiran fuego. Y entramos dentro del globo, gente, miren lo que es esto. Nos permiten entrar a sacar una foto acá por dentro, miren qué loco que se ve. Mientras lo están inflando nos permitieron entrar para sacarnos todos una foto, está divino acá adentro, está buenísimo. Como pueden ver, allá también está lleno de gente, todo el mundo quiere tomarse la foto típica. Y están inflando el globo en estos momentos, gente, miren. Se siente el calorcito hasta acá, ¿no? Sí. Qué locura pensar que eso lo inflan con fuego y levanta vuelo así. Nos toca subirnos a nosotros, ahí vamos a volar por primera vez en un globo aerostático y qué mejor que enfrente de la mitad del mundo. Arranca el globo, miren, hasta allá están todos los chicos. Estamos volando, gente. Va con música ahí, va con la musiquita. Aquí muy linda experiencia, ahí siguen volando algunos chicos, ahí se ve ahí arriba el globo, con el monumento a la mitad del mundo, con el amanecer ahí que ya está bastante arriba el sol. Muchas gracias a Turismo Pichincha por la invitación, muy hermosa experiencia. Después de tener la tremenda experiencia en el globo, vamos a desayunar en el Hotel Boutique de la mitad del mundo que está acá dentro del parque. Nos invitó la gente de Turismo Pichincha. Acompáñennos a ver qué hay para desayunar. Miren todo lo que hay para desayunar en el Hotel Boutique de la mitad del mundo. Bueno, ahora ya quedó poco porque estamos acá todos los creadores de contenido y se está vaciando la mesa, pero la verdad que el desayuno es súper completo, está riquísimo. Acá un ejemplo, miren. Miren todo esto. Huevito, pancito, ¿cómo es? Tocino, salchicha. Sí, café, hay jugo, yogur, frutas, hay de todo. Bueno, y acá vamos a probar Por primera vez, ¿no? por primera vez, la famosa fruta del dragón. No sé a qué sabe esto. Como un poco de impresión. Acá nos comentaron que era buena para la panza y para la digestión, así que vamos a ver. Sí, dicen que no hay que comer mucho si no tenés un baño cerca. Bueno, parece como sandía, pero más blanda. O sea, el gusto como parece sandía, así como jugoso, pero no es fuerte. Está muy rica. Acá estamos con Sebastián, que nos va a llevar a recorrer un poco. ¿Dónde vamos a ir, Sebastián? En este momento vamos a ir a las viviendas ancestrales, conocer un poquito de la historia, todo lo que es sierra, costa y Amazonía. Sí, entonces vamos. Perfecto, vamos para allá. Y ahora estamos entrando a todo lo que es el sector de la Amazonía. Vengan por acá. Cabezas reducidas, el tamaño de la palma de la mano. Exactamente, es un ritual que ellos practicaban como signo de victoria. Extraían lo que es el cráneo, le daban la forma con piedras y arena para formar su cráneo. Está cocida para que su espíritu de venganza no salga. Principalmente eran en honor de victoria en contra de sus enemigos. Acá hemos llegado a la parte de las viviendas de lo que es la sierra ecuatoriana. Estas circulares representaban antes de la llegada de los españoles, y después tenemos las rectangulares, que bueno, esas se crearon en la época ya después
de que llegaron los españoles a este lugar. Y vamos a entrar a una de estas, a ver cómo eran las viviendas. Y lo que podemos ver, por ejemplo, es que acá dentro de las casas tenían los criaderos de los cuy. Ven, ahí están los cuadritos. Para nosotros en Argentina estos animales son mascotas, pero acá y en Perú se consumen muchísimo. Y también adentro de la casa tenemos al Diablo Uma. Es un icono representativo del Inti Raymi. Él representa todo lo que es la energía y el liderazgo. Y a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, si vemos es mitad humano, mitad animal. Sí, acá las personas se visten en esta celebración con tejidos de llama y demás para representar la mitad animal. Pero lo que a mí me gustó es que del otro lado de la máscara tienen... Vamos a ver. Tiene otra cara también. Tiene otra cara también porque nunca le dan la espalda al sol, que es su dios. Y acá entramos a la casa que fue precolonización de los españoles. Acá tenemos las vasijas que se usaban para mantener la bebida fresca. Esto se enterraba en la tierra y se mantenía fresca. Acá tenemos el maíz, que así lo colgaban para secar. Acá tenemos distintos utensilios que se usaban en la época. Qué hermosas estas casas, la verdad, muy lindas. Y ahora en estos momentos nos venimos a lo que son las casas de la costa, ven, que están levantadas así porque se construyen por lo general siempre al lado de los ríos. Y bueno, obviamente para evitar la inundación de sus casas, ¿no? Ahora vamos a entrar. Miren, acá tenemos escalerita. Son totalmente de otro material, son como de cañas. Cada región del Ecuador tenía su forma de construir de acuerdo a su entorno ambiental, ¿no? Y acá estamos en las casas de la costa. Miren qué divino. Las habitaciones, acá tenemos todo lo que es la cocina. Lo que nos llamaba la atención, que por ejemplo acá hay un montón de platos que el único que conocemos es el caldo de gallina. Tenemos verde asado, no sabemos qué es. Bolones de verde, ahora sí sabemos, pero antes no lo conocíamos. En Argentina esto no se consume. Tenemos hallaca, biche de cangrejo, que pensamos que era ceviche, pero es sopa. Salprieta, que es una especie de maní, que nos contaba recién Sebastián. Y chame frito, que es un pescado. Pero lo que nos llama la atención es que todas estas cosas para nosotros no son comunes. Son comidas que nunca hemos probado. Imagínate sentarte en un restaurante que te traigan esa carta, no tenés ni idea qué pedir porque no conoces ningún plato. Te toca pedir referencias de qué son. Y ahora, ¿dónde hemos venido? Estamos acá en la línea ecuatorial de la mitad del mundo. Allá al fondo tenemos el monumento y ahora Sebastián nos va a hacer el famoso experimento del huevo, que nos va a contar cómo es. Bueno, acá está Sofi, ya le dieron su huevo. Hay que dejarlo parado acá, en esta zona. Lo que cuentan, lo que se sabe acá es que como estamos en la latitud cero, la gravedad es distinta. ¿No hay gravedad? O bueno, no, sí hay gravedad. Eso va en gris. La gravedad de la latitud cero hace que vos puedas parar un huevo. A ver si a mí me sale, vamos a ver. Yo cuando llegue de nuevo a Córdoba voy a probar de parar un huevo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora Sofi se sentó para tener más concentración y ¿no queda? No puede, se me cae. Es difícil. Facundo todo lo puede, dice que él lo va a parar. A ver, vamos a ver. No me lo sabotearon, Equilibrio, concentración y paciencia, nos dice Sebastián, que son las palabras mágicas para parar el huevo. A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí pudo! ¡Chao! Muy bien, miren, pudiste, mi amor. Lo logró. Me cansé más que con salir a correr. Miren cómo queda el huevo ahí. Y ahí tenemos de prueba que está la mitad del mundo. Bueno, y después de tremenda hazaña de parar el huevo en la mitad del mundo, la verdad, un aplauso para mí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a subir al mirador que está encima del monumento. Nos contaba recién Sebastián que este monumento tiene 30 metros, son 5 pisos que tenemos que subir ahora, y allá arriba está el globo, representa la mitad del mundo, y este pesa 5 toneladas, pesa un montón. Acompáñenos a verlo. Acá ya estamos subiendo al monumento de la mitad del mundo y como pueden ver, cada nivel tiene representaciones de diferentes artistas que pueden venir acá a exponer sus obras. Por allá, acá llegamos a la parte del monumento que tiene la temática de Galápagos. Acá tenemos las distintas especies que hay en la isla: el lobo marino, el pingüino de Galápagos, las lagartijas, el piquero de patas azules, aves de Galápagos. Acá tenemos la representación de la isla, que son 15 islas, pero de las 15 solamente 2 están habitadas, que viven personas. Una es esta, la San Cristóbal, y la otra es la isla Santa Cruz, que son las únicas que tienen hasta el momento acceso nacional desde acá, solamente desde Ecuador. Acá tenemos lo que es la tortuga de Galápagos, las tortugas terrestres, y también tenemos lo que son los tiburones que se pueden ver en Galápagos, y las rayas también. Pero bueno, ahora vamos a seguir subiendo para llegar hasta la cima del monumento. Acá viene a ver la vista con nosotros en vivo y en directo. Miren cómo se ve todo. Qué buena esa vista, ¿no? Súper. Se ve todo el parque, se ve la ciudad. Muy linda.
Ahora nos estamos yendo a conocer el famoso Museo del Cacao, acá en el Parque de la Mitad del Mundo. Nos dicen que es un atractivo que no te podés perder si venís, así que ahí vamos. Esta es una representación de una planta de cacao que pueden llegar a medir 25 metros de alto y sus años de vida pueden variar entre los 8 y 30 años pueden vivir estas plantas. Acá podemos ver, como nos contaba Sebastián, que gracias a investigaciones científicas determinadas por 3 líneas de estudios se ha precisado que el cacao es proveniente de Ecuador. Por ejemplo, en esta basílica habían encontrado en lo que es la plena Amazonía un cacao líquido que se cree que era utilizado como bebida. Y después también acá lo que nos contaba, que nos llamó la atención, es que el cacao era utilizado como oro. Por ejemplo, te podían dar 10 granos de cacao por un conejo, o algo más cruel que también nos llama la atención es que 10 granos de cacao correspondían a un esclavo también en buen estado de salud. Por eso, por mucho tiempo, el cacao se utilizó como una moneda, llamadas pepas de oro u oro negro, también hemos visto en algunas informaciones que nos han dado. Y bueno, la verdad que es muy interesante, la verdad yo me muero por ir a una finca de cacaos acá en Ecuador, todavía no hemos podido ir y ahora estamos bajando por acá, ¿ven? Acá tenemos las diferentes granos de las diferentes regiones. Esta es la planta de cacao y es la que tiene, cuando se seca, los granos de cacao adentro. Él nos dice que si la sacudimos y se escucha como las semillas que están dentro, ¿ven? Esta es otro tipo, de la región de las Esmeraldas. Este es el cacao forastero, es un poco más oscuro y bueno, todo así. Y acá tenemos el mapita que nos muestra las diferentes regiones de Ecuador que contienen cacao. La ruta del cacao podemos ver que acá dice. Ven, acá teníamos, como les contábamos recién, el cacao que está seco, ven, que cuando uno hace así se sienten adentro las pepas de chocolate, serían los granos de chocolate. Mira cómo se va secando, ¿no? Llega a este punto de secado, pero la mazorca es grande así. La original. Claro, es grande así y cuando se va secando llega a esto. Acá tenemos el cacao original, la planta de cacao, la fruta del cacao sería en realidad. Y bueno, allá también vemos los procesos de secados, como les mostramos recién, y el cacao seco, como vimos, sí, que lo sacudimos y adentro tiene las semillitas. Ahora vamos a ver si podemos degustar. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos. Gracias. Mira. Donde está el chocolate de nivel nacional, Costa, Sierra y Amazonía, lo pueden encontrar aquí en la tienda. Es una pequeña degustación de los mejores que tenemos. Claro, claro. Miren todo el chocolate que hay acá, se puede comprar, está en la tienda. Wow, miren. Esto sí que no lo habíamos visto nunca, ¿eh? Digan en comentarios si están para una cervecita de cacao. Bueno, gente, y muy hermoso recorrido por toda esta mitad del mundo. La verdad que muy hermoso el parque, nos dejó sorprendido. A mí personalmente yo pensaba que el parque de la mitad del mundo era solamente el monumento y un poquito nomás, pero nos dijeron que tiene 8 hectáreas y que está lleno de actividades para hacer durante el día. Podés estar todo el día acá. A mí me rompió el corazón que está cerrado ahora el planetario con todo esto de los cortes de luz y demás. Me contaba Sebastián que se había quemado un generador o algo así, pero podés estar todo el día acá, literalmente todo el día recorriendo. Esperamos que hayan disfrutado del video, tanto como nosotros, que le den me gusta, que lo compartan, que nos dejen un comentario qué les pareció. Si están por Ecuador, ya saben, tienen que visitar el destino más turístico de Ecuador, lo vimos en los carteles recién. En los carteles, el punto más turístico. Y repetimos nuevamente, no olviden de suscribirse al canal para no perderse nada de este país número 3 de Disfrutando el Camino. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.